está haciendo en la vida de personas. Entonces, gracias Gloria, gracias Silvia por participar de este momento y aceptar esta invitación y por abrir también vuestro corazón. Entonces vamos a escuchar lo que Dios está haciendo en la vida de nuestras dos hermanas. Amén. Dios os bendiga. Me voy a poner bien de cerca al micro porque, como veis, me he quedado sin voz con estos días de frío. Dios realmente es bueno y tendría que remontarme 2 años atrás que comencé con una separación de mi matrimonio. Fue muy duro y en ese momento había una montaña muy grande delante de mí. Pero decidí tomarme en fe de la mano de Dios y seguir adelante caminando con Él. Y todo este tiempo podría decir, uy, Dios ha hecho grandes cosas. Ha hecho muchas cosas en silencio que yo todavía no las veo. Pero ha sido un año de caminar en fe, en confianza y en esperanza hacia su voluntad, hacia donde Él me lleve. Un tiempo de acompañamiento de parte de Dios donde Él está haciendo cosas en mi vida, ¿no? Y cada día tengo que recordarme a mí misma que Dios está conmigo y que camino tomada de su mano. Cada día, cada mañana, cuando me despierto, doy gracias a Dios y le digo, quiero ponerme en línea contigo, con tu voluntad y tu propósito. Quiero vivir en el centro de tu voluntad, en el centro de tus sueños. Porque la voluntad de Dios, dice Romanos 12:2, es buena, es agradable y es perfecta. Entonces no sé dónde voy, pero voy en la dirección y en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Él quiere lo mejor para mí, para cada uno de sus hijos. Pero este mismo versículo da una respuesta para poder aguantar o para saber vivir en esa fe, porque que dice Romanos 2, empieza diciendo, renovaos en el espíritu de vuestra mente, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, para poder experimentar y la buena voluntad de Dios y vivir con esa fe de que no sabes dónde vas, pero estás en línea con el Señor, tienes que renovar tu mente, dejar de mirarte a ti mismo, a tu necesidad, a tu miseria, a qué pasa conmigo y poner tu mirada en el Señor y empezar a caminar en fe y dando gracias a Dios. Que Dios os bendiga. Esta es mi experiencia y sigo adelante. Muchas gracias, Gloria. Hola familia. Bueno, pues mi año ha sido, la verdad es que un año que lo voy a recordar creo que toda mi vida, porque pues para mí se divide en preparación y aprendizaje, ¿no? La parte de la preparación son cosas que Dios tenía preparadas para mí, pero yo no veía. Pero algo que Dios estaba preparando. Y el aprendizaje son cosas, es el tiempo en el que, es la otra mitad del año, en el que tuve que aprender muchas cosas y sigo aprendiendo, ¿no? Y bueno, para mí la verdad es que este año ha sido mi año de conocer a Dios realmente. O sea, yo he nacido en la iglesia, pero yo a Dios lo conocí este año. Y este año Dios ha sido muy misericordioso conmigo porque sin yo pedirlo y sin ser digna, Él me ha mostrado quién es y me ha mostrado realmente que Él es mi Padre y Él es mi amigo, no porque yo conocía a un Dios, que bueno, que era un ente que te escuchaba y nos quería tal, pero no había conocido a ese Padre realmente. Y bueno, como muchos sabéis, en el campamento de este año fue un boom no solo para mí, sino para muchos jóvenes. Y la verdad es que es muy bonito sentir cómo Dios hace las cosas en su debido momento, porque en este tiempo entiendo que hay cosas que Dios está tratando en mí,
que si las hubiera hecho en años anteriores, yo a lo mejor hubiera puesto mi enfado y la carga y la herida en otras personas, ¿no? Y es como que Dios ahora mismo me está enseñando cosas y está abriendo puertas y está sanando heridas este año que si lo hubiera hecho en otro momento no habría salido bien. Y la verdad es que en este año estoy muy, muy agradecida con Él. He notado mucho su mano en muchas áreas. Como decía, he podido conocer a ese amigo, a ese psicólogo que yo no sabía. Si a mí me hubieras dicho hace un año que yo iba a poder estar hablando con Dios horas y que iba a sentir como algo de recíproco, porque creo que ya le he contado otras veces que yo sentía a principios de este año que Dios no me escuchaba y que Dios no me veía. Y pasé esa mitad de preparación, la pasé llorando, orando fatal, porque yo sentía que yo no era visible para Dios. Y en ese campamento fue donde Dios me hizo entender lo que tenía que entender para poder adorar verdaderamente a Dios y seguir el camino que Él tiene para mí. Y en esta etapa de aprendizaje que es en la que estoy, es muy bonita porque siento que Dios me está haciendo promesas, pero también me está diciendo que tengo que sanar cosas de mi vida para poder llegar a esa promesa que me ha hecho Dios, ¿no? Pues eso que Dios ha estado conmigo todo este año y sé que lo va a estar, y sé que ha sido un tiempo muy bonito, súper guay, pero que el año que viene va a ser un proceso de seguir sanando y seguir de la mano de Dios. Muchas gracias. Realmente estimula nuestra fe y nos desafía escuchar lo que Dios está haciendo en la vida de otras personas, porque Dios está haciendo siempre algo en nuestras vidas. Y podemos reconocer la acción de Dios, incluso en esos momentos. Hemos escuchado dos testimonios muy distintos, pero en puntos bastante semejantes, de aparente silencio, de aparente desierto, de preparación para aquello que Dios está obrando, Dios está sanando, Dios está restaurando en la vida de nuestras hermanas, en la vida de todos nosotros. Amén. Es bueno y nos anima escuchar vuestras historias de fe. Todos tenemos una historia de fe. Todos y cada uno de nosotros tenemos un testimonio. Y hoy me gustaría que pudiéramos abrir nuestras Biblias, en Filipenses, capítulo 4, del versículo 4 al versículo 7. Hay 3 palabras con las que he titulado esta meditación, y son gozo, bondad y paz. En todo testimonio, en toda historia de cómo el Evangelio me ha alcanzado, estas palabras tienen un lugar especial. Gozo, bondad y paz. Allí donde el Evangelio llega, donde la gracia de Dios llega, encontramos gozo, encontramos y se ve bondad, y abunda una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses capítulo 4, del versículo 4 al versículo 8. ¿Tienes tu Biblia ahí? ¿Sí? Estoy solo, me parece que estoy solo hoy. Vamos a leer juntos la Biblia, la palabra de Dios, en esta carta que escribió el apóstol Pablo. Dice así: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quieres orar conmigo una vez más?
¿Sí? Te invito entonces a cerrar tus ojos, inclinar tu cabeza y preparamos así reverentemente nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Queremos que ella caiga en nuestros corazones y encuentre una tierra fértil. Que tu Espíritu Santo esté actuando de forma naturalmente sobrenatural en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que podamos acoger tu mensaje de salvación, tus buenas noticias para nosotros en el día de hoy. Gracias por tu palabra. No queremos ser indiferentes a ellas. Queremos agradecerte por ella y recibirla con gratitud. En el nombre de Jesús, amén. Este pasaje nos presenta un hecho que es incuestionable, y es que la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el favor de Dios, que es de lo que está hablando Pablo en todas sus cartas, en la gran mayoría de sus cartas, y es curioso porque esta es la última carta del apóstol Pablo, es decir, estas son algunas de las últimas palabras que el apóstol Pablo escribe, ¿sí? Estamos en un momento cumbre de la historia, no es cualquier momento, tenemos que prestarles atención. El apóstol Pablo, como sabéis, es un personaje fundamental, importantísimo para la fe cristiana. Este hombre de Dios escribió además esta carta en una prisión, en una situación sumamente incómoda, tensa, violenta, y dijo, como en todos sus textos, y nos habló, nos expandió nuestro entendimiento de la gracia de Dios. Y lo que Pablo dice en este momento es que la gracia de Dios siempre va de la mano de dos realidades que son innegables. Es decir, allí donde hay gracia, estas dos realidades están presentes. ¿Y qué dos realidades son? ¿Qué es lo que expresa, qué es lo que manifiesta que la gracia de Dios ha alcanzado a una persona? En primer lugar, la adoración o la piedad. En segundo lugar, una vida éticamente transformada o lo que la Biblia conoce como justicia. Allí donde hay adoración, veneración a Dios, entrega a Dios, podríamos pensarlo como una especie de cruz. Allí donde hay una mirada hacia arriba, la gracia ha llegado. Pero también la gracia ha llegado allí donde hay una mirada hacia los lados. ¿Se entiende esto? Yo no puedo amar a Dios si no amo a mi prójimo. Y no puedo amar plenamente a mi prójimo si no amo a Dios. Este texto nos está mostrando esta doble realidad, realmente muchísimas realidades complejas, misteriosas que encontramos en el Evangelio. Pero la principal, la primera, es que allí donde la gracia de Dios llega, hay adoración a Dios y hay justicia para con mi hermano. Son dos imperativos. Y a veces nos cuesta como cristianos pensar que hay imperativos, que a la gracia, ¿verdad?, que es gratis, le vienen también de la mano dos imperativos. Podríamos decir, bueno, yo quiero recibir la gracia de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios. Pero ¿cómo es eso de que como resultado de confiar en Jesús, de abandonarme en su gracia, tienen que haber dos realidades que son imperativas, que son o sí o no en mi vida, que son, como hemos dicho, adoración y justicia? En la estructura del texto nos va a presentar lo siguiente. Encontramos por una parte la invitación de Pablo para que nos regocijemos en el Señor. Esto lo encontramos en los Salmos. El Salmo 64, por ejemplo, habla de la importancia de regocijarse en el Señor. Filipenses 4, versículo 4. Lo tienes en tu Biblia. En segundo lugar, Pablo habla de la oración, del clamor a Dios, de la búsqueda de Dios. Filipenses 4, ahí el versículo 6. Y en tercer lugar, nos encontramos con una acción de gracias. Todo esto va a estructurar un poco el pasaje y va a darle un poco de orden a lo que vamos a estar compartiendo en el día de hoy. A la vez este texto nos habla de una realidad profunda. Este texto no sucede en la superficie. Fíjate cómo el texto habla, por una parte, de una realidad exterior,
vuestra amabilidad, vuestra gentileza debe ser conocida por todos, pero también nos habla de que allí donde llega la gracia de Dios, hay una realidad interior profunda sucediendo en los corazones, y es que la paz en el corazón y en la mente abundan de una forma que el mundo no puede comprender. Entonces nos encontramos, como estoy diciendo, con estas paradojas. Donde hay gracia, hay adoración, hay justicia. Donde hay gracia, hay regocijo, hay oración, hay acción de gracias. Donde llega la gracia y se manifiesta como adoración y justicia, hay una paz profunda que llega a nuestra mente, inunda nuestro corazón, pero eso a la vez se traduce en que todas las personas que nos rodean pueden percibir, pueden ver esa bondad. El pasaje, como digo, va a tratar un tema central, y es el tema del gozo. Para Pablo el gozo era un tema muy importante, y de hecho muchos estudiosos dicen que esta es la carta del gozo. Y uno podría decir, ¿cómo puede ser que una carta escrita por Pablo antes de morir en una cárcel sea la carta del gozo? ¿Quién, estando a punto de morir en una cárcel, tendría ganas de escribir una carta sobre el gozo? Es complejo. Es un tema, como digo, recurrente en la carta. La carta está llena de este tema. Por ejemplo, en Filipenses 3, versículo 1, se habla del gozo como de una realidad que debe estar en cada comunidad cristiana. En el interior de nuestras vidas como cristianos debe haber gozo. No nos debe sorprender. Debe ser algo totalmente normal. Y a mí me alegra porque Alcudia es una comunidad gozosa, ¿no? Yo me alegro estando con vosotros. Y se percibe el gozo de Dios en medio de nosotros. Casi siempre, ¿verdad? Pero Pablo no está hablando en esta ocasión, en el versículos 4 y 5 de este pasaje, del gozo que debe percibirse en medio de la comunidad, sino que debe percibirse en el exterior de la comunidad. Otra vez estamos viendo estos misterios, ¿no? Por una parte Pablo dice, debe haber gozo entre los cristianos, y a la vez todos deben conocer el gozo que hay en vosotros, los no creyentes, ¿no? Hablamos de estas dos realidades. Y todo esto como consecuencia única de que estamos cerca del Señor. Cuando estamos cerca del Señor, entonces esto sucede. Cuando estamos cerca del Señor, el pasaje apunta a que suceden tres cosas. La ansiedad da un paso atrás. Empezamos a orar con acción de gracias. Y empezamos a tener la certeza de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esto es como un resumen de la predicación y me gustaría que ahora pudiéramos ir versículo por versículo. El versículo 4, fíjate lo que dice. Tienes tu Biblia ahí, me gustaría que lo pudieras ubicar. Versículo 4 dice, alégrense siempre en el Señor. Tened sumo gozo, dice otra versión, en el Señor. El gozo y la alegría son palabras sinónimas. El gozo es una virtud distintiva del cristiano. Muchas veces vivimos un cristianismo sin gozo. No sé cómo has vivido tú este año pasado. No sé si podrías decir que fue el año del gozo en tu vida. Pero puede que por algún motivo hayamos perdido el gozo de la salvación. Hayamos perdido la alegría de haber recibido a Jesús. Hayamos perdido la felicidad de caminar cada día de la mano de nuestro buen Maestro. Este texto nos está enseñando que el gozo es una virtud distintiva. Un cristiano, mi abuelo decía algo así, ¿no? Y lo sabréis vosotros mejor. Un cristiano triste es un triste cristiano. No hay nada más triste que un cristiano triste. Podemos hacer mil juegos de palabras, ¿verdad?
y haz una reflexión. ¿Dónde está mi gozo? ¿Dónde está hoy mi alegría? ¿Dónde está hoy mi felicidad? ¿Qué es lo que me hace sentirme pleno, dichoso, abundante? ¿Qué es lo que me hace sentirme ligero? ¿Qué es lo que hace que mire hacia este año y pueda sonreír? Si es el dinero lo que te hace sonreír, si este año no ha habido dinero, no sonríes hoy. Si es el triunfo en el amor lo que te hace sonreír, cuando ahora mires hacia atrás y veas que no hay triunfo en el amor, no sonreirás. ¿Qué es lo que hace que tu gozo, siguiendo el refranero, parezco Walter hoy, termine en un pozo? Probablemente que nuestro gozo haya dejado de estar puesto donde tiene que estar puesto para un cristiano su gozo, y es en la experiencia, en el recuerdo, en la vivencia constante de que hemos sido alcanzados por la gracia de Jesús. Porque cuando yo sé eso, pueden venir diagnósticos complicados, pueden venir realidades muy adversas. Mi gozo es abundante. Y el gozo es producto de una relación con el Señor Jesús. ¿De qué es producto mi gozo? ¿Sabes? El gozo, la alegría, no son estados de ánimo. No son momentos puntuales. No son resultado de ingerir determinadas sustancias o de mirar a la cuenta del banco y ver determinadas cifras. El gozo pleno, abundante, real, es producto de una relación con Jesús. Y cuando esa relación es perdurable, es madura, es estable, es duradera, cuando eso es una relación que pasa por momentos buenos y momentos malos, entonces yo tengo sumo gozo. ¿Por qué? Porque tengo una relación sólida con el Señor Jesús. El gozo a la vez, como digo, es un imperativo, no es una opción. No es que Pablo esté diciendo, los más optimistas podéis gozaros. Los que por naturaleza os gustan más los chistes, aquí hay gente que le gustan los chistes, ¿no? Algunos más que otros. Pero los que tenéis más buen humor, este pasaje es para vosotros. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo que es un imperativo. Es resultado de la presencia del Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu en nuestras vidas. ¿Sabes? Esto nos está diciendo algo más profundo. Cuando el Espíritu Santo de Dios está en medio de nosotros, hay gozo. Cuando el Espíritu Santo de Dios no está en medio de nosotros, hay tristeza. Escasea el gozo. Y esto nos ayuda a identificar y a hacer un análisis de nuestras vidas, de nuestra realidad. Si el gozo es en el Señor y yo no estoy teniendo gozo, es porque tal vez no lo estoy teniendo en el Señor. Si el gozo escasea en mi vida y el gozo es un fruto, una realidad que viene como resultado de la presencia del Espíritu Santo en mí, y yo hoy me siento triste, apagado, apesadumbrado, con el alma vacía, el pensamiento nublado, es tal vez porque me ha alejado de la presencia del Espíritu Santo. Porque allí donde está el Espíritu Santo, entonces de una forma natural hay gozo. Y el gozo a la vez tiene que ser una característica, como digo, distintiva en todo momento. No vale tener gozo cuando las cosas van bien, ¿no? Cuando las cosas van bien, es muy fácil tener gozo. Pero qué complicado y qué paradójico y qué evangélico es cuando alguien ve a una persona atravesando un mal momento, una situación difícil, y llena de gozo. Pablo está diciendo eso. Dice, en todo momento estad gozosos. No solo cuando os apetezca.
No solo cuando el equipo de fútbol haya ganado. No solo cuando haya algo rico que comer. ¿Me seguís, no? Son ejemplos un poco infantiles. No solo cuando la vida te sonría. Pablo nos está llamando a tener gozo en todo momento. ¿Cuántos momentos de mi día a día están carentes de gozo? ¿Sabes? Y si vemos un poco el contexto, nos quedamos totalmente perplejos. Porque muchas veces justificamos la falta de gozo en función del contexto en el cual nos encontramos, ¿no? No, si yo sé que una relación con Jesús da alegría, da plenitud y da gozo a mi vida. Yo eso lo sé, Jonathan. Yo sé que cuando el Espíritu de Dios está, un fruto evidente de que Él está, es que hay gozo. Yo lo sé. Pero es que no entiendes, no estás entendiendo que aunque yo tenga una relación con Jesús y el Espíritu de Dios habite en mí, el contexto en el que estoy es tan difícil, el ambiente en casa está tan podrido, las relaciones en el trabajo son tan complicadas, mi cuerpo está tan enfermo que me roba el gozo. Y podríamos decir, bueno, para ellos hay una excepción, ¿no? Para las personas que están en situaciones difíciles hay una excepción. Ahí se puede perder el gozo. ¿Pero Pablo dice eso? No. ¿Y sabes algo? Pablo le está escribiendo a una iglesia que era perseguida. A mí hoy no me han perseguido para venir aquí, ¿eh? No sé a ti. No me tiran piedras por profesar mi fe en el Señor Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Pablo dice, estad gozosos en todo, hay una gran distancia a cuando yo leo este texto, a cómo lo leyeron los creyentes en este momento. Porque el todo para ellos era persecución, opresión, sufrimiento, estar relegados a las últimas filas de la sociedad. Eran personas que estaban en momentos realmente complejos. Entonces sí, este texto tiene un sentido más profundo para nosotros. Estad gozosos en todos. Incluso cuando me va mal, sí. Incluso cuando esté enfermo, ¿me puedo gozar? Sí. Incluso cuando se hayan roto algunas relaciones, ¿me puedo gozar? Sí. En todo momento estad gozosos. Y el texto continúa. Fíjate lo que dice el versículo 5, la primera parte especialmente. Dice que su amabilidad, no sé qué dice tu versión, tu texto, que vuestra gentileza. ¿Qué dice tu texto? Muy bien. Que vuestra bondad, que vuestra gentileza, que vuestra amabilidad sea conocida por todos. Este es un texto que también nos golpea. Porque no dice que vuestra amabilidad sea conocida por ti, no, que vuestra bondad sea conocida por vosotros mismos. Algunos de nosotros decimos eso, no, si yo soy muy, muy bueno, ¿eh? Tampoco dice que vuestra bondad sea conocida por vuestra familia. Yo es que a mi familia la cuido una barbaridad. Y todo eso es bueno, ¿verdad? El texto dice que vuestra amabilidad, que vuestra bondad, que vuestra gentileza sea conocida por todos. ¿Y quiénes son esos todos? Pregunto, ¿quiénes son para los lectores de este texto? Aquellos que los persiguen, los maltratan, los calumnian, los insultan. ¿Hay personas que te maltratan, te insultan, te calumnian, te hacen daño en tu vida? ¿Sí? Gloria a Dios por ellos. ¿Qué nos dice el texto? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que tu bondad sea conocida
por ellos. Que ellos te conozcan por tu bondad. 1 Pedro 2:23. El apóstol Pedro, hablando de Jesús, dice esto. Cuando proferían insultos, es decir, cuando lo insultaban, ¿qué hacía Jesús? No replicaba con insultos. Cuando padecía, cuando sufría, no amenazaba, sino que confiaba en aquel que juzga con justicia. ¿Qué haces cuando te insultan? Algunas risas lo dicen todo, ¿no? ¿Qué haces cuando te pasan por encima? ¿Qué haces cuando te niegan la mirada y hacen que no te han visto? ¿Qué haces cuando te contradicen? O cuando alguien se lleva la última porción de pizza en casa. ¿Qué haces cuando escriben un mensaje y lo borran? O peor aún, cuando envían un audio que no deberían haber enviado y ya podrían haber borrado. ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando estás en caliente? Cuando tienes razones, argumentos para contraatacar. No hay nada más peligroso que alguien con razones. No hay nadie que haga más daño que alguien con buenos argumentos. Muchos matrimonios se rompen por tener la razón. Muchas relaciones se dañan en momentos así. Amabilidad conocida por todos. Bondad conocida por todos. Y Pablo está hablándole a una iglesia que estaba perseguida por todos. Que era insultada por todos. Que era maltratada por todos. Y ahora de repente en el texto aparece algo extraño. Si sigues leyendo, la segunda parte del versículo 5, ¿qué dice? Dice, el Señor está cerca. Y cuando tú te das cuenta que el Señor está cerca, todo toma su correcto lugar. Porque nosotros devolvemos insultos, nosotros devolvemos mal por mal, ¿verdad? Nosotros agredimos, no nos conocen no por nuestra bondad, sino por ser el más malo del patio, ¿verdad? Cuando olvidamos, ¿qué cosa? Que el Señor está cerca. Y que nosotros somos aquellos conocidos como los del camino, cristianos, ¿verdad? Que intentan imitar, ¿verdad? Seguir a Jesús. Y de repente nos ven hacer cosas absolutamente contrarias a aquel Jesús al que decíamos seguir. ¿Os identificáis un poquito con este texto? Este texto lo pone todo en su lugar. Cuando tú y yo recordamos que el Señor está cerca, todo vuelve a su lugar. Cuando tú en casa, en un momento de dificultad, de adversidad, complicado, de discusión, recuerdas que el Señor está cerca, ¡uepa! Cambian las cosas, ¿verdad? Cuando tú en la intimidad, cuando nadie te ve, como dice la canción del salmista aquel Alejandro Sanz, cuando tú en la intimidad sabes que el Señor está cerca, todo cambia.
Cuando tú en el tráfico vas conduciendo, ¿verdad? Y alguien te pasa por delante o hace algo y recuerdas que el Señor está cerca, todo cambia. Y aquí los exégetas, los estudiosos de la Biblia dicen, ¿a qué se refiere Pablo? ¿A que está cerca la segunda venida del Señor? ¿O a que Jesús ya está cerca de nosotros aquí y ahora? No hay mucha claridad en esta discusión y en realidad no cambia el significado o las implicaciones que tiene para nosotros. Pero muy probablemente Pablo está citando este pasaje del Salmo 145 que dice, el Señor está cerca de quienes lo invocan. Y déjame decirte algo, si tú no sabes lidiar con esas tensiones, con esa amargura, con esas dificultades, con esa rabia, invoca el nombre del Señor, porque Él está cerca de aquellos que lo invocan. El Señor está muy cerca de ti. Este es un texto de aliento para esta iglesia y es un texto de afirmación. Pablo les está diciendo, cuando paséis por dificultades que las vais a pasar, orad, porque el Señor está más cerca que las dificultades por las que vais a pasar. Hay un texto que anima a los mártires así, los mártires cristianos. El Señor está más cerca de vosotros que el cuchillo que os rebanará el cuello. El Señor está más cerca de ti que la tentación que te lleva a caer en pecado. ¿Se entiende? El Señor está más cerca de ti que el insulto que no puedes sacarte de la mente y de la cabeza y el pensamiento intrusivo que martillea tus pensamientos día y noche. El Señor está más cerca de ti que tus ganas de venganza, que tu ira, que tu violencia. El problema es que cuando siento una tentación, me veo atraído por algo que no es bueno. El problema es cuando siento ira. El problema es que cuando me siento amenazado y tengo miedo, creo que eso está tan cerca de mí que el Señor se ha olvidado de mí. Pero el Señor está más cerca de mí que nada. Estás atravesando dificultades, problemas que te parece que como lobos que te persiguen. Déjame decirte algo, sobre todo para que te lo digas a ti mismo. El Señor está cerca de ti. Puedes actuar de otro modo. Hay otro camino. A veces decimos, es que no hay escapatoria. Hice lo que tenía que hacer. No me quedó otra opción. Tuve que pagar mal por mal. Caí en esa tentación. Actué con violencia. Cedí. Siempre hay otro camino. Porque el Señor siempre está cerca de aquellos que lo invocan. Y cuando vivimos de esta forma, lo que se produce en nosotros se parece a lo que encontramos en el Sermón del Monte. Mira lo que dice el versículo 6. Dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. El Sermón del Monte nos va a mostrar que la persona incrédula, la persona sin fe, la persona lejos del Señor, vive con miedo, porque el presente es lo único que tiene, porque la realidad, que es compleja, es lo único que tiene. Hay un autor que escribió un libro en el siglo pasado que con su título resume bien esta experiencia, y es la insoportable levedad, que es algo leve, algo que no tiene peso, del ser humano. Y hay momentos en los que experimentamos que es insoportable ser un ser humano. ¿Te ha pasado?
De repente te conviertes en un agnóstico por unos minutos y en tus pensamientos olvidas que hay Dios y dejas de confiar en Él y miras hacia tu alrededor. A mí me pasó hace poco, ¿vale? Lo digo, confieso mi pecado. Miras a tu alrededor y dices, nunca está toda mi familia junta. Siempre estoy con unos y no con otros. Mis sobrinos ayer eran unos bebés y ahora son unos adolescentes. Están cambiando demasiado rápido. Y este momento va a acabar ya. Tengo que volver a Mallorca y empieza, el día continúa, mi vida continúa. Y otra vez una despedida, y otra vez más lágrimas. Y qué bonito sería eternizar este momento, pero la realidad es que no. Y estoy enfermo, y mi hija está enferma, y mi suegra está enferma, y hay dificultades. Y hay retos económicos. Y hay montañas que de repente quitan la paz. Y empezamos a tener ansiedad y sudoración y a pensar recurrentemente en esto. Y tú puedes aplicártelo a ti. Y aquel problema con el alquiler o aquella situación de salud que no te deja dormir, que te angustia, aquel fracaso amoroso, aquella adicción que te tiene atado, de repente hace que tu vida pierda sabor. Te afanas, eres desconfiado. Te llenas de miedos, de angustia, de preocupación. Incluso vienen por tu mente pensamientos como querría que esto acabara. Querría que esto pasara. Querría irme a dormir y no despertarme. Es una frase bastante normalizada. Así vive alguien que no ha puesto su confianza en el Señor. En cambio, el texto dice, por nada en esta vida estéis agitados. Por el contrario, pedid, dad a conocer, orad y suplicad a Dios. Si hay situaciones difíciles en tu vida, tienes otra opción. Jesús está cerca. Pide. Exprésalo. Transforma ese llanto, esa agonía ácida en una oración. Señor, estoy mal. Dáselo a conocer a Dios, no solo a tus vecinos, no solo a tus amigos. Incluso creyentes, a veces torpemente no somos capaces de apuntar tu mirada a Dios. Y compartes un problema y el creyente dice, esa es la mitad de la historia, el problema es mucho mayor. La cosa va a ir a peor. Mira, me han detectado una enfermedad, bueno, pues probablemente te quede menos de lo que el médico dice. El alquiler está caro, pues la cosa va a peor. Prepárate. Abre tu corazón. Pide, pero pide a Dios con oración y súplica, mostrando así dependencia y descanso. No hay nada que traiga más paz al corazón humano que descansar y depender en Dios. Y el texto además lo dice con acción de gracias. Eso que os preocupa, que os angustia, que os quita el sueño, expresárselo a Dios con acción de gracias. La falta de gratitud es el principio de la idolatría. Romanos 1:21 dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Y este texto se aplica a no creyentes en Jesús, pero muchas personas que dicen haber creído en el Señor Jesús, muchas personas que calientan bancos de iglesia, pueden aplicarse ese texto a sí mismo. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Yo creo en Dios, pero no me pide usted que le dé las gracias.
porque la estoy pasando canutas, porque mi vida es muy dura, es muy complicada. Cuando perdemos la gratitud de nuestro corazón, empezamos a volvernos unos idólatras, porque creemos que merecemos, que somos dignos, que se nos debe algo más de lo que ya se nos ha dado. Y hermanos, se nos ha dado absolutamente todo. En Cristo lo tenemos todo. Somos más que vencedores por medio de la fe en el Señor Jesús, con independencia de las dificultades que estemos viviendo. Por eso la ingratitud nos lleva a la idolatría. En cambio, la gratitud nos lleva a reconocer que soy creado por Dios, que no merezco nada de lo que tengo. Hoy un testimonio en la iglesia en Palma era muy bonito. El chaval decía, yo no merezco nada. Tú no mereces nada. Me sabe mal decírtelo. Pero crees que sí. Que tal vez como yo. Pero no merecemos nada. Y cuando nosotros reconocemos esto en nuestra vida, estamos reconociendo a un Dios que nos ha dado más de lo que jamás podríamos haber merecido, con acción de gracias en nosotros. Y para terminar, el versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará de sus corazones y de sus pensamientos en Cristo Jesús. Gozo, bondad y paz. Cuando esto es una realidad en nuestras vidas, nos inunda la paz de Dios. Y me gusta cómo lo plantea el texto, que cuidará de sus pensamientos y de sus corazones en Cristo Jesús. Qué confianza tan plena, qué alegría que no cambias por nada. Hay cuando descubres que por medio de la oración, de la petición, de la acción de gracias, tus pensamientos, mis pensamientos, están acogidos en las manos de Dios. Dios cuidará tu corazón y tus pensamientos en este año que empieza. Me gustaría invitarte a que pudieras ponerte de pie. Y querría hacer algo distinto a lo que solemos hacer, que es un tiempo de ministración, con música. Sí vamos a estar adorando a Dios y buscando a Dios, pero me gustaría que pudiéramos tener un tiempo de oración y de respuesta a este pasaje. Yo voy a leer nuevamente el texto bíblico y vamos a tener un tiempo donde tú, en tu interior, puedes orar, puedes responder a Dios en lo que Él te ha estado hablando en esta tarde. Y si necesitas oración, te invitamos a pasar aquí adelante y estaremos orando por ti, en tu favor, en función a lo que hemos estado compartiendo hoy esta tarde. Si te sientes más cómodo, puedes cerrar tus ojos, puedes quedar sentado, como tú prefieras, pero vamos a responder honestamente al Señor ante la palabra que hoy nos ha dado. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada más. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará de sus corazones y de sus pensamientos en Cristo Jesús.
hermanos, siento que el Señor quiere que comparto esto con vosotros. Hay muchos hermanas que saben que tengo una enfermedad que me han dicho que es incurable, pero muchos no saben y quiero compartir cómo he estado. Quiero deciros que hace unos cuantos meses ya me han dicho, bueno, yo lo sabía más o menos que me pasaba algo, pero que he tenido muchos ictus cerebrales que no han llegado al cuerpo. Y me han dicho que en cualquier momento me puedo quedar paralizada. Desde el segundo que me he enterado, he tenido hasta este momento un gozo tan profundo que puedo decir con tanta verdad, no sé si lo digo bien, que no estoy ni así de preocupada por mi salud, porque Dios me está dando 24 horas al día desde el primer momento un tremendo gozo y paz. Y las personas que me conocen en Alcudia, que se acercan a mí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Yo digo, bien, fenomenal. Y me dicen, pues no se preocupes, preocúpame. Yo no estoy preocupada para nada. Solo quiero hacer su voluntad. Si Él quiere sanarme, gloria a Dios. Pero si me tiene preparado para estar en una silla de ruedas y glorificarle desde la silla de ruedas, gloria a Dios. Y quiero deciros, hermanos, hermanas, que esta predicación ha sido vivo en nosotros. Porque el Señor no quiere, sea lo que sea la situación, seguimos gozando en Él. Amén. Yo cuando escuchaba el testimonio de Michelle hace unos meses, realmente me venían a la mente esos pasajes que encontramos de héroes en la fe, ¿verdad? Personas que en medio de adversidades profundas han encontrado en el Señor su gozo. Que podamos ser, que podamos dar testimonio de que nuestro gozo está en Jesús, todos. Que el Señor os bendiga. Nos vemos, como bien sabéis, los viernes tenemos reunión de oración a las 8 y el domingo que viene a las 7 de la tarde. Que el Señor os bendiga. Podemos saludarnos. El año que viene, es verdad. Año que viene.